buenas a todos, bienvenidos a Ajo Ayagua, bienvenidos a esta sección del canal principal de Schoolbox. En este canal ya sabéis que suelo ser bastante duro a nivel político, digamos que no soy partidario de ningún partido político, pero me tengo las cosas bastante claras. Y es un canal que inició hace 5 años, que por circunstancias lo tuve que parar, porque no tenía tiempo para más. Y por circunstancias tuvo que ser parado durante un tiempo. Tenéis los vídeos en el enlace de mi página web. Los tenéis aquí arriba, si escaneáis este QR os llevará directamente a mi página web, y si no en www.schoolbox.es. En ella podéis encontrar descuentos en juegos, suscripciones, el merchandising del canal, mis 5 plataformas de directo simultáneo: YouTube, Twitch, Trovo, Facebook Gaming y la última en incorporación, Kick. En ella me podéis encontrar y por supuesto ahí podéis ver mis directos. Este canal de Ajo y Agua no tiene directo, porque son vídeos que tengo que ir procesando, porque como no es lo mismo que un videojuego, si va ganando audiencia y me lo pedís, sí que los puedo hacer en directo, pero en verdad esto es para no estar distraído por los chats, que está todo funcionando y que no hay ningún problema para interactuar con la noticia en sí. Quiero hablar de política, quiero hablar de comunismo, quiero hablar de lo que llaman extrema derecha, y por supuesto también en mi página web veréis este circulito que estáis viendo aquí, la Agenda España. Yo no creo en la Agenda 2030, en mi página web os explico por qué, y por supuesto tenéis todo lo que es la ideología del canal, lo que va enfocado, lo tenéis ahí, los puntos para que, aunque yo meta mucha caña, aunque yo diga lo que muchas cosas, esos puntos son los que son para mí esenciales. Así que si visitando mi web veis esos puntos y estáis de acuerdo, oye, podemos ser de ideologías diferentes. Yo soy de derecha, no soy extremo, eso también, porque los extremos nunca son buenos, ni de un lado ni de otro, pero podemos, aunque tú seas de izquierdas, podemos llevarnos bien. Es decir, tú lees los puntos y seguramente tengamos coincidencia en la gran mayoría de ellos. Por supuesto, vamos a empezar. Una de las grandes cosas que quería tratar en este canal es una de las grandes mentiras que se ha llevado instaurando desde hace cientos de años por parte de otros países, otros reinados, otras culturas, que siempre han querido tachar a España como la cruenta, la Inquisición española como la bestia de la tortura, la bestia sanguinaria. Pero solo hay que escarbar un poquito para ver que justamente la Inquisición española era todo lo contrario. De hecho, mucha gente huía de sus países de Europa, de las inquisiciones de esos países, y venían a España a ser juzgados aquí en España, porque el tribunal era mucho más benévolo para la época, vamos a dejarlo así, y que digamos que aquí en España había mucha más justicia para el reo que en el resto de Europa. Y no es que lo diga yo, ahora mismo vamos a analizar un artículo que os lo voy a poner aquí, a ver, explorador, aquí lo tenéis, es del diario ABC y el título es: las razones por las que la Inquisición española no fue la bestia sádica que te ha contado la leyenda negra. Bien, vamos a leer el primer tramito, que es: la imagen de los inquisidores usando emparedamientos, fuego candente, golpes en articulaciones, damas de hierro, la rueda de tormento. No sé si os acordáis, la rueda de tormento, la que te ponían así y era como una rueda con pinchos y entonces te iban pinchando. Simplemente es ficción, no es real.
aquí en España, la Inquisición española estamos hablando, no que no existan, en la Inquisición española. Ninguna de esas torturas eran válidas, entre otra cosa porque no se podía poner en peligro la vida del reo ni provocar mutilaciones permanentes. Eso era la ley de aquí de España, en esa época. O sea, ya con eso, como concluimos, de todas esas torturas no eran ciertas. Pero aún así vamos a continuar. Os leo otro fragmento y comentamos. La historia de la Inquisición española está llena de casos documentados de reos que blasfemaron con el propósito de ser trasladados a cárceles del Tribunal del Rey del Santo Oficio. Sabían que en manos de la Inquisición obtendrían más garantías procesales, obviamente insuficientes comparadas con las actuales, eso es evidente, y que las torturas serían más benévolas con ellos. Sabían también que el Santo Oficio buscaba más el arrepentimiento que la condena a muerte. La Inquisición española, digamos que es lo que ahora mismo van a los confesionarios, y era más el arrepentimiento de haber hecho lo que hubieses hecho, que hubieses robado, matado, lo que hubieses hecho. Digamos que primero intentaban encauzarte, intentaban salvarte el alma arrepintiéndote. Esa era su técnica, lo cual choca de frente con el mito creado por la leyenda negra, presente en el imaginario popular y resistentes a cualquier explicación o dato. Ya sabéis que, por ejemplo, otra de las grandes mentiras que circulan es... hay dos grandes. La fiebre española, que por culpa de los españoles murieron muchísimo, cuando se ha demostrado que justamente de España no es el problema. Y luego la llegada a América, a las Américas, por parte de los españoles, que según el lado izquierdo de todos los partidos izquierdistas, toda esta gente intenta hacer como que España fue la terrible, la sanguinaria, cuando fue justamente el Imperio inglés el que más masacró en esas tierras, y los españoles lo que hicieron fue traer bondad a las tierras. También hubo alguna que otra guerra, eso está por supuesto, pero digamos que de ejércitos sanguinarios en las Américas fueron los ingleses, pero eso ya os lo traeré, si os apetece, en otro vídeo. Vamos a bajar a la siguiente, este parrafito, vamos a ir por parrafitos. Indiferentemente de lo que se diga o del esfuerzo por contextualizar la historia, la Inquisición siempre será para muchos el aparato de tormento solo comparable con la Gestapo o la KGB. Vamos a ver un poco más. La era de Torquemada. La figura del inquisidor es un recurso habitual en la literatura extranjera y española para dar forma a un malvado con características de intransigente y gusto por la sangre. Su presencia es multitudinaria en la literatura y el cine. A pesar de estas historiografía, se ha desmontado muchos de los mitos asociados a este tribunal eclesiástico, empezando por demostrar que las cifras de condenados a su cargo ocupa un número secundario y en comparación con otros episodios de Europa, lo que os comentaba al principio, que ahora luego lo veremos, pero en España era el país que menos condenas ha habido y sentencias a muerte de toda Europa. Episodio de una Europa que se desangró en las guerras religiosas durante el siglo XVI y el siglo XVII. Sin ir más lejos, se calcula que solo en la matanza de Bartolomé, en el verano de 1572, se mataron 3 veces más personas por cuestiones religiosas en Francia que en los 3 siglos y pico de existencia del Santo Oficio en España. Fijaos lo que pone aquí, En el verano 72 se mataron a 3 veces, en un verano, a 3 veces más personas que en 300 años de historia de España, de la Inquisición española. Para que os hagáis una idea de la gran farsa. La Inquisición española fue puesta en marcha en 1478 para combatir los focos judaizantes.
judaizantes. ¿Qué decir? Que porque en esa época los judíos estaban muy mal vistos. ¿Por qué? Porque eran los banqueros de hoy en día, eran los usureros. Entonces la gente les tenía mucha tirria. Entonces ser aquí judío, lo que es judío, los judíos, aparte de la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos lo que pasó, pero aquí también era un problema ser judío porque no estabas nada bien visto, entonces sí que te perseguían. Que se había localizado en el arzobispado de Sevilla. En contraste con la Inquisición medieval, nacida en Francia en 1184 para luchar contra la herejía de los cátaros, la Santa Inquisición española fue estructurada desde el principio como un tribunal subordinado directamente de la corona. No era eclesiástica, era de la corona. No como la eclesiástica, que sí que nació para los falsos dioses en Francia, que era la herejía. Aquí no, aquí era a manos de la corona. Ni en Inglaterra, ni en Europa Oriental, ni en Castilla había existido la versión papal, extendida en toda Europa por Enrique IV, por lo que Enrique IV solicitó la creación en una fecha tan tardía como 1476 al Papa Sixto IV. Su creación coincidió con el intento de los reyes católicos por crear un estado moderno, de modo que se aseguraron de ser los reyes quienes controlasen su dirección y decidieran qué cargos de inquisidor que se le decidieran el cargo de inquisidor general. En estos primeros años la Inquisición centró sus esfuerzos en el núcleo judaizante, lo que os he dicho, que hasta entonces habían permanecido inmunes con otras campañas representativas. En 1489 se celebró el primer auto de fe, precisamente en Sevilla, donde fueron quemados vivos 6 detenidos acusados por judeoconversos. Sin embargo, los resultados no eran los deseados por los reyes católicos, que buscaban incrementar el acoso contra los falsos conversos. Falsos conversos es que no se cambiaban al cristianismo, que era la religión de España. Que buscando incrementar el acoso contra los falsos conversos, nombraron a Tomás Torquemada para el cargo de inquisidor general en Castilla en 1483. La incansable actividad de Torquemada, de sangre conversa, extendió el clima de terror por toda la península. En 1492 ya existían tribunales en 8 ciudades de Castilla: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid, y comenzaron a asentarse en poblaciones aragonesas. Establecer una nueva Inquisición en los territorios de la Corona de Aragón resultó más complicado, a pesar de que la modalidad medieval había tenido aquí vigencia. No fue hasta el nombramiento de Torquemada, también inquisidor de Aragón, Valencia y Cataluña, cuando la resistencia empezó a quebrarse. Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos entre 1480 y 1530, donde más personas fueron condenadas por muerte por el tribunal. Según el historiador eclesiástico Juan Antonio Llorente, fueron ejecutadas 10.000 personas durante este periodo, cifras inverosímiles ya que han desmontado los estudios modernos a cargo de hispanistas Henry Kamen, quien rebaja la cifra a 2.000 personas hasta 1530. O sea que antes decían 10.000 y ya están demostrando con historia, con libros, que van saliendo a la luz que la cifra baja hasta casi las 2.000. El foco de la leyenda negra, desde la década de 1520, los objetivos del Santo Oficio fueron ampliándose a los pequeños grupos protestantes, eremistas y otras derivaciones de la ortodoxia. A partir de 1551 la Inquisición empezó a publicar su propio índice de libros prohibidos, muchos más extensos que el aprobado por la Curia Romana. Esta actuación inquisitorial actuó como cordón sanitario de ideas heréticas y libró a los reinos españoles de los sangrientos conflictos religiosos que asolaron Europa en los siglos XVI y XVII. O sea, no iba con la curia. Estas decisiones de la Inquisición española hizo como un cordón, hizo una protección, como en la Segunda Guerra Mundial pasó, que Franco
sea bueno, sea malo, o por lo que haya hecho, pero gracias a Franco no entraron los alemanes en España, porque llegó a un acuerdo con los alemanes. Se ayudarían, porque España ayudó tanto a Estados Unidos como a España, era un país neutro, vamos a ponerlo así. Pero no, aquí no llegó el nazismo a España. Pues esto pasó lo mismo, pero en el siglo XVI. Digamos, la Inquisición española hizo un cordón para que toda la sangría, toda la matanza que se estaba haciendo en Europa por la curia romana no llegase aquí. En su Apología, Orange siente total indiferencia por los judíos, pero critica a la Inquisición por acosar a los protestantes españoles. Lo que Orange ignora o quiere ignorar es que este grupo fue minoritario. ¿Ves? Precisamente fue la raíz de la propaganda escrita. Ahí es cuando nació la leyenda negra de España. Precisamente fue la raíz de la propaganda escrita, fue un líder protestante, Guillermo Orange, cuando la Inquisición española adquirió su fama de tribunal monstruoso. En su Apology, Orange sienta total indiferencia por los judíos, pero critica la Inquisición por acosar a los protestantes españoles. Lo que Orange ignora y quiere ignorar, no es que fuese por eso, que ha sido queriendo, quiere ignorar, es que este grupo fue minoritario. Se ha calculado que en 2700 el número de protestantes perseguidos, fijaos, 2700 personas perseguidas entre 1517 y 1648. Más de 100 años solo persiguió, porque estamos hablando del siglo XVI, solo persiguieron a 2700 personas, de las cuales la mayoría eran francesas, británicas, flamencos y alemanes. De esa cifra apuntan los investigadores protestantes Schaffer que las condenas firmes afectaron a 200 personas en año en casi 150 años, 120 años. Una cifra mínima que compartieron con lo que en comparación con lo que estaba ocurriendo en países como Inglaterra o Francia, que vivieron auténticas guerras civiles entre católicos y protestantes durante casi 2 siglos, en el entorno calvinista que se movía en Orange, ocurría otro tanto de lo mismo. En el entorno que se movía este escritor, pasaba lo mismo. No obstante, Orange no fue el único en criticar la intolerancia que se vivía en España. Antes que él, John Foxe, un inglés exiliado en Holanda en tiempos de la católica Marie Tudor, escribió un libro ilustrado sobre la intolerancia a través de la historia, cuya parte dedicaba al Santo Oficio está repleta de errores y mentiras. Como muchos otros autores, Fox cita a víctimas de la Inquisición creyendo que son protestantes, pero en realidad la mayoría eran judíos o maometanas. Sí, ¿no? Lo he dicho bien, perdona, sino maometanas. Maometanas es gente musulmana, ¿vale? Los cuales suponía el grueso de los muertos en la hoguera. Que luego veremos que los muertos que dicen a los que eran 5.000 muertos. Eso es lo que se anuncia. Fue así la persecución protestante. Fue así la persecución protestante mínima en España la que llamó la atención en la Europa anglosajona. Ya lo he dicho, el ejército inglés, el imperio inglés, fue el más sanguinario, tanto por su Inquisición como por sus ejércitos. Sobre el tribunal encargado de juzgar un amplio grupo de pecados, los procesos afectaban a grupos tan distantes como blasfemos, bígamos, heterodoxos, abusadores de menores, homosexuales e incluso falsificadores de monedas y plagio de libros. O sea, esto es lo que, digamos, se perseguía. Según los estudios de James Contreras y Gustav Henningsen, en 1540 y 1700, estamos hablando de 250 años, 240 años, perdón, 260 años, fijaos, el Santo Oficio persiguió a 49.000 personas, no es nada.
eleva el número a el número total a 125.000 procesos durante sus 350 años en España, de los cuales el 27% fueron por blasfemias, palabras masonantes, el 24% por maometismo, por ser árabes, el 10% por falsos conversos, el 8% por luteranos, el 8% por brujería, solo el 8% por brujería, cuando aquí se dice que España masacró por brujería, 8% de 125.000 personas en 350 años, y distintas supersticiones, y el resto por otros asuntos como la sodomía, la bigamia, la solicitud de los sacerdotes, etc. Y tenemos, digamos, lo que más había era sodomía, bigamia, brujería. Aquí tenemos moros, blasfemos. O sea, lo que más había era blasfemos, vamos, los que se cagaban en todo lo cagable. En ámbito sexual, los moros que decían no ser moros, brujería. Mira, aquí te puedo preguntar. 1000 por brujería. 1000 en 350 años. Cabe recordar que aquí la mayor parte de estos pecados eran igualmente sancionados como un delito en el resto de Europa, o sea, no era solo en España, en el resto de Europa también sucedía lo mismo. Voy a dejar un poquito la música, porque no sé cómo se me oye. Solo las persecuciones de católicos... me he ido. Como lo acabo de recordar, en Europa, a través de los tribunales ordenados. En Inglaterra, ser católico o ser de una religión distinta al rey era exactamente lo mismo que ser un traidor a la corona. En Inglaterra, solo las persecuciones de católicos en Inglaterra de Isabel Tudor provocaron 1000 muertos entre religiosos y seglares en cuestión de un par de décadas. 200 años, 1000 muertos, solo por no ser lo del rey. Entre los reos finalmente condenados por la Inquisición, los castigados podían ir desde una multa económica, eso aquí en España, una multa económica, servir en galeras como remeros durante un tiempo específico, penas de prisión, en los casos más graves, quemados vivos, en los más graves, que lo veremos más abajo. En lo que se refiere al periodo entre 1540 y 1700, las condenas a muerte se dictaron para un 3,5%, ínfimo, un 3,5% en esos años de los casos, según Gustav Henriksen, pero solo se le aplicó al 1,8% de los condenados, se les aplicó efectivamente la muerte, o sea, solo a un 1,8% de todo, es decir, un 1,8% de los 125.000 totales. Ínfimo. 10, 12. No llegó ni a 100. Los otros fueron quemados en efigie. Efigie, que quiere decir, bueno, creo que lo pone así, a través de un muñeco tamaño ser humano que lo representaba. O sea, digamos que les quemaba representativamente cara al pueblo, pero no les quemaban a ellos. Esto se debía a que había fallecido antes de terminar el proceso, se había escapado o directamente nunca había sido capturado. Como ejemplo de ello, en la mayor ejecución sumaria de la Inquisición, celebrada en 1680, fueron 61 los condenados a morir en la hoguera, de los cuales 34 eran estatuas en representación, o sea, solo murieron 30, no, menos de 30, 25. En el caso de que se arrepintiesen y reconociesen su herejía, los condenados a la hoguera eran estrangulados previamente en el garrote vil. No, es decir, morían, pero no morían quemados. Estamos hablando de 1500, o sea, no es ahora. 1500, digamos que era ser bueno matarte antes de quemarte vivo. Vamos a ponerlo así. De los pocos que iban a matar, los primeros, luego la gran mayoría, si se arrepentía, lo mataban antes de quemarlo. Y si se arrepentía antes de la sentencia, lo más probable es que se conmutara la pena automáticamente por cárcel. O sea, es decir, si tú te arrepentías después de que el juez dictase muerte, te mataban y te quemaban. Si tú te arrepentías antes del juicio,
Directamente te ponían una multa, te ibas a la cárcel, otros castigos que no comprometiesen su vida. Para la Inquisición española la vida era lo primero, no te podían hacer daño. Buscando una cifra global de muertos, el número estaría en torno a entre 5 y 10.000 muertos durante 350 años de existencia del tribunal, si bien Geoffrey Parker se atrevería a estimar 5.000 muertos, de los que suponen un 4% de los procesos abiertos. O sea, solo mataron al 4% de todo lo que habían perseguido, solo al 4%. Aquí ya estamos desmontando la mentira de la Inquisición, la bestia española. Los miembros de la Iglesia no podían derramar sangre alguna y se limitaba a relajarlos. El brazo secular, es decir, es entregarlos a los tribunales reales. O sea, la Iglesia no podía hacer daño. Otro de los errores más comunes es imaginar los multitudinarios autos de fe, que se solían contar con la presencia de los reyes y las autoridades, como lugares donde se presenciaban auténticas matanzas. En realidad no se ejecutaba a nadie en estos actos, sino que los condenados a muerte, que comparecían ataviados con la tradicional San Benito, una especie de gran escapulario con forma de poncho, eran entregados formalmente a los tribunales reales encargados de ejecutar la sentencia más tarde, sin la presencia de las autoridades. Los miembros de la Iglesia no podían derramar sangre alguna y se limitaba a relajarlos a brazos secular, es decir, cedidos a sus verdugos. Para que veáis. Tanto que dicen a los católicos sanguinarios de aquí de España y les estaba prohibido tocar, hacer daño a los presos. La Inquisición contra los tribunales ordinarios. Durante 350 años de su historia, la Inquisición española ambicionó a ser un aparato efectivo de control social a los súbditos. Si bien el reducido número de inquisidores, que no alcanzaba ni la media centenar de hombres, hizo que su presencia en medios rurales fuera testimonial, y que en caso de urbes muy limitadas, su poder ni siquiera se podía comparar con los de los tribunales de los reyes. El hispanista Henry Camet, que ha dedicado varias obras a desmitificar las ideas extendidas sobre el Santo Oficio, ha demostrado con datos que lo importante, que al comparar las estadísticas sobre las condenas a muerte de los tribunales civiles inquisitoriales entre los siglos XV y los siglos XVIII, 19 en Europa, por cada 100 penas de muerte dictadas por los tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una de cada 100, un 1%. En contraste, el británico James Steve calculó en uno de sus volúmenes a la historia criminal de la ley inglesa, A History of the Criminal Law on England, de 1883, que el número de condenados a muerte en Inglaterra por todos los tribunales de Inglaterra aproximadamente en esos mismos 3 siglos alcanzó la cifra de 264.000 muertos en Inglaterra, en el mismo periodo de España, que fue el 1%. Por delitos que iban desde asesinato, robo de ovejas, a un robo de ovejas. Stephen, que se asombraba al comparar las cifras de la matificada Inquisición, fue uno de los primeros que defendió a Inglaterra, fue uno de los primeros que defendió en Inglaterra que el tribunal español no pudo haber matado a la cifra de personas que se decía la leyenda negra, puesto que el procedimiento penal que aplicaba a esta burocratizado y era demasiado garantista como para tener capacidad material para ejecutar a tanta gente. Esto lo que está diciendo es que España era muy buena con los presos, lo que os he dicho al principio, que daba muchas garantías para la época a los presos. Por eso venían a España mucha gente para que le juzgasen aquí en España.
Lejos de lo que pueda suponer, la Inquisición ofrecía unas garantías procesales amplias, insuficientes obviamente comparadas con las actuales, que los tribunales ordinarios y de hecho mataban menos. Para empezar, la Inquisición recurría a la tortura en escasas ocasiones. Lea Kamel calcula que un 1 o 2% de los casos investigados, o sea, de todos los casos solo se torturaba al 1 o al 2%. Y siempre bajo supervisión de un inquisidor que tenía la orden de evitar daños permanentes. O sea, te podían pegar un latigazo, pero no te podían romper una mano. Más o menos. Esa es. A menudo junto a un médico. Fíjate. Fijaos lo que estamos hablando. Aquí en España, para la época, te torturaban, no te harían algo permanente y ya había un médico para que por si ocurría algo. En contraste con las salvajes torturas aplicadas por la autoridad civil en España y en otros países. Elvira Roca Valera recuerda en su libro Imperiofobia y la leyenda negra que justamente más allá de los Pirineos, por ejemplo, en Inglaterra cualquier persona podía ser torturada, ejecutada, descuartizada para ser más exacto. O sea, pasaban los Pirineos y te podían hacer todo eso. Te podían matar, te podían torturar, te podían ejecutar, te podían descuartizar, que no pasaba nada. Por dañar unos jardines públicos, en Alemania la tortura podía llevar a perder los ojos. En Francia era admisible desollar viva a la gente. La Inquisición española, sin embargo, el desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios, incluyendo los gemidos, las exclamaciones proferidas por la víctima. O sea, todo lo que pasaba en la sala era escrito como actualmente. El Santo Oficio tenía un manual de procedimiento que, salvo raras excepciones, estipulaba que estos tres sistemas, potro, correas que se iban apretando, toca, un paño empapado que se introducía en la boca, sobre la nariz para crear sensación de asfixia, y la garrucha, que era colgar alrededor de las muñecas. Es decir, era que te ponían en un potro con correas, que te iban apretando simplemente para que estuviese muy incómodo, un paño mojado, que la tortura como sensación de ahogo, y que te tenían colgado con unas esposas, unas cadenas durante X tiempo en una sala. Al inquisidor que se excedía en sus métodos se le destituía sin más. La tortura, en definitiva, no podía poner en peligro la vida del reo, ni provocar mutilaciones, y sí podía ser aplicada también en nobles, en clero, que estaban exentos de la justicia ordinaria. O sea que cuando la justicia ordinaria no actuaba, esta actuaba. El privilegio que las leyes otorgaban a las personas nobles de no poder ser procesadas por otras causas que no en lugar de materia de herejía, se dice que el manual de los inquisidores, en el manual de los inquisidores. Oh, esta música me estaba poniendo nervioso. No es así en mujeres embarazadas o criando, en niños menores de 12 años. O sea, no se podían tocar a mujeres embarazadas o que estuviesen criando, y en menores de 11 años. Las confesiones obtenidas durante el tormento no eran válidas por sí mismas y debían ser ratificadas fuera de él. Ya, mientras te torturaban, tú podías decir que has matado a 20 personas, pero si luego no te ratificabas cuando no te torturaban, no era válido. Vamos a poner ese ejemplo. Aparte de contar con el mito generalizado, nunca se aceptaron denuncias anónimas. O sea, es que son todas las mentiras. En Inglaterra, cualquier persona podía ser torturada, ejecutada, descuartizada, para ser más exactos, por dañar unos jardines. Pues eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos leído, pero es más grande. Todo eso hace que la imagen de los inquisidores usando empalamientos, fuegos candentes, golpes en articulaciones, damas de hierro, ruedas de tormento sea simplemente ficción, aunque en buena parte de Europa se diera por cierta como que cada día sale el sol. A principios del siglo XIX, el conde Maistre relató indignado que durante un viaje a Francia fue testigo como un grupo de
Ilustrados hablaba sobre las terribles torturas de la Inquisición española, a pesar de que hacía décadas que no se usaba ningún tormento. Los jueces de este tribunal no la consideraban válida por esas fechas y se abolió completamente por la falta de uso. O sea, en España no se aplicaba. La caza de brujas, una cifra ínfima en España. Otra de las cuestiones que llama la atención en el caso del caso español es que la escasa incidencia que tuvo aquí la persecución de brujería, que se vincula casi exclusivamente a mujeres, se considera tradicionalmente que la brujería era, a ojos de los inquisidores españoles, un mal menor en el que incurrían las mujeres de baja extracción, o ninguna influencia social o religiosa. Vamos, las que estaban moribundas por la calle, vamos a dejarlo así. La actuación de los tribunales se encaminó durante los siglos XVI a XVII a la reinserción de las acusadas en brujería en el seno de la iglesia. O sea que si te acusaban por brujería, cogían y te metían en la iglesia y te reeducaban con la versión cristiana, más que la pena de muerte, aunque también se registraron algunas ejecuciones en la hoguera por esta causa, como por ejemplo la condena benigna de una mujer llamada Isabel García, que en 1629 confesó al Tribunal de Valladolid habérsele aparecido Satanás, con quien pactó la recuperación de su amante. Fue solo castigada a abujar de Levi y 4 años de destierro. Abujar de Levi, no sé qué es esto ahora mismo. Vamos, que lo que le hicieron fue eso, abujar a Levi, no sé lo que es ahora mismo, pero que te vayas de la ciudad durante 4 años. Ya está, no le hicieron nada más. Las cifras demuestran que la caza de brujas fue un problema ajeno al Mediterráneo. Durante los cálculos historiadores del alemán Wolfgang Beringer, la persecución provocó en toda Europa 40.000 a 60.000 víctimas fuera de España, lo que es Europa sin España, donde 500 corresponden a la suma... 500 España. No, 500, vamos a leerlo. Donde 500 corresponden a la suma de las ejecutadas en España, Portugal e Italia. O sea, digamos, Portugal, España e Italia eran las más benévolas. 500 en 3 países, exceptuando las regiones alpinas de lengua italiana. En esta cifra correspondiente a la primera parte de la Edad Moderna, Francia habría ejecutado a 4.000 y Alemania a al menos a 25.000. A raíz del proceso de las brujas de Zugarramurdi en 1610, donde 18 personas fueron reconciliadas, 6 fueron quemadas vivas y 5 en efigie. La Inquisición española se preocupó porque nada igual volviera a ocurrir en el norte del país, cuyo contacto con Francia aumentaba el riesgo de que otros casos de histeria colectiva. Alonso de Salazar y Frías empezó a desconfiar por primera vez de lo que las brujas decían sobre sí mismas. Empezó a considerar que todo ello se había producido por una neurosis colectiva que había que erradicar. Apunta el historiador Ricardo García Cárcel sobre este inquisidor enviado a investigar lo ocurrido en Zugarramurdi. Joder, qué nombre, tío. Vamos, que la Inquisición española lo que hizo fue decir: chato, vete tú para allá y mira a ver qué cojones pasa. Y ese hombre dijo: lo que pasa aquí es que están histéricos y está cundiendo el pánico, pero no pasa nada más. En su informe ante el Consejo de la Suprema Inquisición, Salazar y Frías afirmó el 24 de marzo de 1612 que los fenómenos de brujería habían sido historias inverosímiles y ridículas. No hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar de ellos. Aquí en grande pone: las persecuciones de brujas provocó en Europa muertes entre 40.000 y 60.000 víctimas, donde 500 solo corresponden a España, Portugal e Italia. En palabras de Julio Caro Baroja, el inquisidor español se adelantó de modo considerable a los que difundieron en Europa ideas concebidas sobre el mismo sentido, como el famoso jesuita alemán Friedrich Sipp,
que cargó contra la persecución de las brujas en el corazón del continente. Como resultado de sus críticas, nunca más se juzgaría a nadie en el territorio español por un solo delito de brujería, mientras que en el resto de Europa continuó la persecución hasta finales del siglo XVII. Una niña ejecutada en el cantón protestante de Galarus, 1763, fue la última víctima de la histeria prolongada durante siglos en Europa. En España no. Pues aquí en la descripción de este vídeo os voy a poner este mismo artículo para que vosotros, si queréis, lo leáis con más calma y vosotros lo analicéis. Yo en este canal, tanto en Skullbox, que es un canal de videojuegos, pero la página web es la misma, yo voy a empezar a hablar de esos temas. También voy a traer política actual, porque en España ahora mismo la cosa está muy mal. Tenemos una izquierda muy comunista, muy comunista. Tenemos una centro derecha muy blando, que roza lo absurdo. Tenemos una derecha que está cogiendo fuerza, no es extrema, porque nunca para ser algo extremo siempre tienes que hacer apología a, en este caso sería al fascismo, y nunca la ha hecho. Y luego ya sí que hay partidos de extrema derecha, igual que hay de extrema izquierda, pero eso también lo traeré. Yo espero que os haya gustado y que tengáis ganas de que este canal vuelva a coger fuerza, ajo y agua. Así que darle apoyo, suscribiros si no lo estáis, y por supuesto suscribiros a mi canal principal de Skullbox y visita mi página web. Os recomiendo leeros la Agenda España y que no os mientan con la Agenda 2030, porque está hecha por Soros. Ya sabéis que Soros y los Rockefeller son familias hiper ricas, que son prácticamente las que están controlando todo el mundo, y las que deciden son las que toman las decisiones, y la gran mayoría de partidos políticos son peleles de esos. Si ellos dicen A, da igual que gobierne uno que otro, va a haber A. De hecho, por ejemplo, una cosa buena que tiene Vox es que no apoya esta Agenda 2030, pero si os leéis, que lo tenéis ahí, os he puesto abajo del todo la agenda, os leéis los puntos, vais a ver como no difiere mucho de la Agenda 2030, pero se centra en España y se centra en el cuidado de la ciudadanía española y también del planeta, pero es más lógico. Así que os invito a eso, a darle a me gusta, compartir, por supuesto, que esto crezca y que se difunda, y vamos a empezar a tapar la boca a esas mentiras que están arrastrándonos a la leyenda negra de España, y vamos a hacer que este país vuelva a ser grande. Y por supuesto espero que os haya gustado y espero volver a veros. Así que un saludo y hasta pronto.